Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Esperamos que vayan ingresando. Hola, profe, ¿qué tal? Hola. ¿Sabe que le quería hacer una consulta? A mí me habían mandado el mail para entrar al campus, pero no me deja hacerme el nuevo usuario para entrar a hacer las actividades de las clases o ver las clases grabadas. O sea, vos podés entrar al campus, pero no podés entrar al curso. Exactamente. Claro, eso tiene que ver con un tema de matriculación. Em, si querés, bueno, yo lo reporto eso. Eh, aviso. A ver, espera que lo voy a anotar, así no me olvido. Em, A ver, a ver, espérame un segundito. Bueno, lo anoto acá, si no. Así ya después lo... ¿Tu apellido cómo es? Vitase, B corta, ITASSE. Así, ¿no? Como está en pantalla. Exacto. Ahí está. Bueno, yo entonces después te voy a avisar así te matriculan, porque, o sea, todo esto, por ejemplo, lo de las clases no lo ves tampoco, nada. No puedo entrar porque o sea, me enviaron un mail, entro al mail y no me deja quedarme el usuario para entrar, porque yo tengo el de la facultad normal, pero no es lo mismo, el campus. Claro. Bueno, Entonces sí, me da error. está bien. Esto lo voy a reportar y después te voy a mandar un mensaje por el campus, ya cuando esté solucionado. Ok, mil gracias, profe. No, de nada. Bien, bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. La idea es retomar un poco lo que vimos la clase pasada sobre el tema de esto de script que estábamos viendo, que no llegamos a terminar con los temas. Entonces la idea es retomar un poco eso para que puedan hacer la actividad. Vi que ya hay varios que lo pudieron hacer y lo hicieron muy bien, así que se ve que le pudieron enganchar, digamos, o ya tienen conocimientos previos también acerca de esto. Y bueno, la idea es justamente explicar los temas que faltan para aquellos que no pudieron hacerlo, que lo puedan hacer. La clase 3, como es una clase más teórica, no va a tener actividad, o sea que nada, van a tener el tiempo para poder hacer los ejercicios de la clase 2. Y bueno, aquellos que hayan terminado, nada, pueden descansar. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a retomar el módulo 2. Nos habíamos quedado en esta parte en donde yo había hablado sobre el tema de, bueno, de las variables de entorno, que estas, digamos, son variables que están predefinidas, que nosotros lo podemos usar en nuestro programa, en nuestro script. Por ejemplo, esto que está acá, por ejemplo, nos devuelve el usuario nuestro. Esto nos devuelve el tipo de shell, digamos, que estamos usando. Este nos devuelve, por ejemplo, el home del usuario. Si nosotros estamos como root, nos va a devolver, por ejemplo, /root. O estando como un usuario normal, yo en este caso tenía el usuario Ubuntu, eh, me va a devolver, digamos, la ruta de donde está mi home. Espérenme que ingreso. Por ejemplo, si yo pongo signo peso home, me va a devolver el directorio, digamos, del usuario en el que estoy, que en este caso es root. Si yo me salgo y lo ingreso de nuevamente, me va a devolver el home, digamos, del usuario Ubuntu. Estos son cosas que uno los puede usar, digamos, en el script, ¿no? Es básicamente eso. Y después lo otro que habíamos visto fue el tema eh, de estos argumentos de posición, que es lo que usamos nosotros, por ejemplo, son los argumentos que usamos en nuestro programa, ¿no? Cuando un programa requiere un argumento, nosotros podemos configurarlo de esta manera. Eso lo habíamos visto. Lo que voy a explicar ahora es el tema que me interesaba mostrarles, era el tema de las comillas, la importancia, digamos, de las comillas. Por ejemplo, vamos a crear un programa que sea de práctica, eh, con esta extensión, que es la de Bash. Tenemos que sí o sí ponerle esta primera línea, lo habíamos visto la clase pasada, para indicarle que es un programa
que es un script. Vamos a usar como ejemplo el comando pwd. Yo voy a crear varias variables, por ejemplo vamos a poner cont, que sea contenido, por ejemplo en este caso 1. Y vamos a poner los distintos tipos de comillas. Por ejemplo, voy a poner pwd entre estas comillas. Vamos a poner contenido 2. Vamos a poner otro tipo de comillas, por ejemplo estas, que están mirando para la izquierda. Vamos a poner contenido 3. Vamos a poner otro tipo de comillas. A ver si me lo toma. Este, por ejemplo. Contenido 4. A ver si puedo encontrar, pasa que lo tengo desconfigurado acá. A ver si puedo encontrar algún otro tipo de comilla. Bueno, y si no lo vemos ahí, total, en general todas las comillas son similares. Vamos a mostrar el contenido de esto. Voy a poner echo, que es para mostrar el contenido. Si recuerdan, por ejemplo, para mostrar el contenido de una variable, uso echo, el signo pesos y el nombre para mostrar lo que tiene adentro. Entonces vamos a mostrar el contenido de todos. Me salgo del programa, con control O, control X salgo, punto barra uso, perdón, chmod, que es para darle permiso de ejecución. Esto siempre hay que hacerlo cada vez que hacemos un script. chmod más X, ¿no? Práctica.sh, y ahí ejecutamos con punto barra. Entonces al ejecutar, bueno, acá podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, voy a abrir una nueva pestaña acá con control shift N, que me abre una nueva ventana. Así eh, vemos de vuelta el programita. Me voy a ir a la carpeta de scripts y voy a poner cat, que era para mostrar el contenido. Eh, porque se ve que lo creé acá. Sí, bueno, ahora después lo paso. Ahí mostramos el contenido. Bueno, fíjense, estas comillas simples. Me olvidé las comillas dobles de poner. Bueno, ahora lo vemos, pero es exactamente lo mismo. Lo va a mostrar de esta manera, ¿no? Va a mostrar lo que está dentro como si fuera texto. Eh, este tipo de comillas obviamente no hace nada, entonces lo termina mostrando también como así tal cual como está, de forma literal, digamos, de forma textual. A ver, espérenme que se me fue la otra consola ahí. Y después vemos este tipo de comillas era lo que yo les había explicado en la clase pasada, que es lo de la sustitución de comandos, que lo que hace básicamente es ejecutar el comando, o sea, y mostrarnos la salida. Entonces, acá vemos que el comando se está ejecutando porque me está mostrando la ruta de donde yo estoy parado. Como el script está acá en Ubuntu, en Home Ubuntu, me está mostrando la salida, ¿no? Esto que está acá, que vamos a ingresar el ingreso de acá, así se los muestro. Esas comillas simples es lo mismo que poner lo que habíamos visto en la clase pasada, que es signo pesos, paréntesis, y bueno, voy a sacar esta comilla. Esto es exactamente lo mismo, usar el anterior o esto es lo mismo. Me va a devolver, eh, digamos, va a ejecutar el comando que está adentro. En el caso de las comillas dobles, eh, va a pasar lo mismo que el contenido 1. Entonces, si muestro acá el contenido 4, volvemos a ejecutar. Vemos claramente que lo hace igual que el principio. Entonces, uno a veces se pregunta, bueno, pero ¿qué diferencia hay entonces entre usar comillas dobles y comillas simples? Bueno, una diferencia por el cual hicieron esto es por lo siguiente. Voy a volver a entrar acá al script. Bueno, esto lo vamos a borrar porque fue de ejemplo. Esto me interesaba que lo vean para que sepan bien qué hace cada comilla, ¿no? Pero
Ahora vamos a ver puntualmente la diferencia entre las comillas doble y la comilla simple. En general se usa justamente porque en el idioma inglés uno a veces suele usar la comilla simple como apóstrofe. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar una frase que sea, por ejemplo, el let's go, que lleva acá, lleva la S. Esta es una forma correcta de mostrarlo porque yo estoy indicando el límite de donde arranca el texto, que empieza acá y termina acá, y esto me lo va a tomar como si fuera texto, no me lo va a tomar como una comilla simple. Entonces, esto así funciona. Por ejemplo, si yo salgo y vuelvo a ejecutar la práctica, me va a mostrar el texto. El tema pasa cuando yo, por ejemplo, agarro y pongo comillas simples acá, eh, y pongo acá. Esto sí me va a tirar error, porque, y de hecho me lo marca también en color, porque acá estoy delimitando que digamos, el texto comienza acá y termina acá. Esto me lo toma como si fuera texto y no me lo toma como una apóstrofe. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Acá por eso no me lo toma bien y sí o sí tengo que usar comillas dobles. Es básicamente por eso el uso. Eh, Después funciona de la misma manera. Si yo pongo cualquier texto en comillas simples me lo va a tomar. Si yo pongo, por ejemplo, nombre y lo pongo en comillas simples me va a mostrar nombre. Pero básicamente esa es la diferencia. Generalmente cuando uno usa apóstrofe es conveniente usar las comillas dobles. Así que bueno, esa es una de las diferencias, digamos, fundamentales. Bien, vamos a volver acá en el documento. Bueno, habíamos visto también algunas, digamos, algunos metacaracteres especiales que tiene Bash que cumplen una determinada función. Por ejemplo, este nos devuelve la cantidad de argumentos. Eso algo lo habíamos visto. Por ejemplo, si nosotros ejecutábamos una suma de dos números, bueno, nosotros pasábamos como argumento dos números. Este me devuelve el total, ¿no? Que en este caso son dos números. Em, Bien, acá por ejemplo hay un ejemplo donde muestra el uso de todos estos, ¿no? Estos son los argumentos que nosotros pasamos como parámetro. eh, Tenemos la cantidad de parámetros que lo podemos averiguar con estos caracteres especiales. Y los parámetros concatenados eran los números que yo pongo acá y acá. Por ejemplo, si pongo un 5 y un 3, acá me va a devolver 5 y me va a devolver 3. Y acá, por ejemplo, se hacía la suma. Esto creo que no lo habíamos visto, el tema de la expresión. Eh, Esto nos sirve para hacer sumas o restas o cualquier tipo de operación aritmética. Eh, sí, esto no lo habíamos visto. Esperen que se los muestro acá. Yo, por ejemplo, lo que puedo hacer es, puedo crear una variable, por ejemplo, que sea suma, y adentro yo tengo que poner la expresión y pasarle, por ejemplo, puedo hacer que quiero pasarle algunos parámetros, algunos números, y que esos números se sumen. Así como está no va a funcionar porque esto es un comando. Entonces acuérdense siempre de agregar signo pesos paréntesis o las otras comillas que les había mostrado. Y por último, mostrarlo, ¿no? Mostrar con eco el contenido de esta variable, lo que tiene adentro. Entonces, si yo guardo, eh, yo ahora pongo punto barra práctica y tengo que pasarle esos dos argumentos, o sea, esos dos números. Pues, en este caso son números, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero obviamente si le paso texto no va a funcionar. Entonces acá puedo poner, por ejemplo, 5 y 3. Entonces el resultado me va a dar 8 porque hizo la suma. Así que bueno, era eso básicamente. Si yo pongo, por ejemplo, mostrar los parámetros concatenados que estaba acá, creo que era el numeral, si mal no recuerdo. No, perdón, el signo pesos asterisco. Y ejecuto. Me va a mostrar el resultado de la suma y me va a mostrar los dos parámetros que yo pasé acá en el script, digamos, los dos argumentos, el 5 y el 3. Bien.
A ver, ¿qué más tenemos? Bueno, acá está el resultado, digamos, del script anterior. Bien, vamos a ver esto que es el tema de la sentencia read, que esta sentencia lo que hace es que nosotros podemos ingresar texto a través de la consola y guardarlo en una variable. Por ejemplo, acá vemos que este script lo que hace es primero limpia pantalla, después pide ingresar un nombre, nosotros escribimos por teclado el nombre y con la sentencia read lo que hacemos es guardarlo en una variable, en este caso la llamamos nombre. Entonces después podemos mostrarla de esta forma, ¿no? Poniendo un texto y esto puede ir adentro también. Acá yo lo puse afuera, pero puede estar adentro de las comillas dobles porque Bash entiende, digamos, que el signo pesos y seguido del nombre de la variable, o sea, interpreta bien el contenido de la variable, o sea, no lo toma como si fuese un texto, como está acá. Entonces, esto puede ir tranquilamente adentro. Bien, bueno, no lo vamos a hacer porque en realidad está bastante claro acá. Mi idea era explicarles un poco lo que hacía esto, pero es algo sencillo. Vamos a ver esto, que esto es más interesante, que es el tema de las comparaciones. Hay una estructura, digamos, de control que se llama if, que nos permite, digamos, en base a una condición, eh, hacer una toma de decisiones. En base a si se cumple algo, bueno, que haga determinada tarea y en caso de que no se cumpla esa condición, que realice otra. Y acá podemos ver, por ejemplo, que podemos usar algunas opciones que nos permiten validar, hacer validaciones. Por ejemplo, vamos a verlo, bueno, acá hay un ejemplo, pero se los voy a mostrar acá, así lo vemos, lo vamos viendo en la práctica. Por ejemplo, el tema del if tiene la siguiente sintaxis, es if seguido de una condición que obviamente se puede poner sin paréntesis o se puede usar paréntesis o también puede usar los corchetes, pero si uso corchetes hay que tener una precaución de no poner, por ejemplo, eh, esta opción que es la que vamos a usar ahora, que es la que está acá, eh, el "-z". Fíjense, si yo lo dejo así, me lo pone en blanco. Esto quiere decir que no lo está tomando. Si hago un espacio, ahí me lo está tomando. El "-z", para que vean, y de acuerdo a lo que dice acá, dice que verdadero si la longitud de una cadena es 0. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros ingresamos algo, ya sea como argumento o en base a una variable como aparece acá que es nombre, lo que va a evaluar acá es si lo que nosotros ingresamos, la longitud, digamos. Si uno no ingresa nada, obviamente la longitud es 0. Entonces, si la longitud es 0, lo que está acá me lo va a considerar como verdadero, entonces va a ejecutar lo que sigue. O sea, vamos a verlo en la práctica, así se ve mejor. Yo lo que le voy a decir es esto. Yo le voy a decir que si lo que yo ingreso, ¿no? Como argumento es 0, entonces, ahí viene el dem, que lo voy a poner acá abajo, para que se... entonces, que haga algo, ¿no? Una cosa en programación que se suele hacer mucho es el tema de la indentación, que es para acomodar bien el código y que sea un poco más legible, que generalmente se suele hacer con la tecla Tab, que es para separar, porque la estructura if, como está acá en el ejemplo, bueno, fíjense que acá no está indentado, o sea que esto no está bien. Lo que viene después del den es un bloque de código, o sea, es el código que yo puedo poner, digamos, cuando esta condición se cumple. Eso generalmente se suele poner por separado para que sea más legible. Por ejemplo, fíjense, si yo pongo acá, yo lo que quiero hacer es, eh, vamos a tomar como que este programa, vamos a poner un comentario, así explicamos qué hace qué es lo que hace el programa. El programa lo que va a hacer es mostrar si un número ingresado es positivo o no, por ejemplo. No, perdón, esto lo vamos a ver después,
En realidad lo que va a mostrar es, por ejemplo, si ingresé algo o no. Entonces, mostrar si ingresé un texto, digamos, como argumento. Esto es lo que va a hacer el programa. Entonces, bien, si lo que yo ingreso me da 0, quiere decir que no ingresé nada, entonces me va a mostrar un mensaje que, eh, por ejemplo, usted no ha ingresado ningún dato. Caso contrario, o sea, es el else. eh, el else lo que hace obviamente es lo opuesto a esta condición, es decir, si yo ingresé algo, entonces lo que quiero que haga es que me muestre, usted, por ejemplo, ha ingresado un texto, por ejemplo. Y después termino de cerrar el if, o sea, para que sepan en español, el if es un sí. O sea, si se cumple algo, entonces hace esto. Si no se cumple, va a ejecutar lo que está acá. Y cierro, digamos, con el FI. O sea, finalizo, digamos, la estructura. Entonces, por ejemplo, si yo guardo esto, me salgo y pongo punto barra práctica, era justamente eso. Si yo no ingreso nada como argumento, va a ir a la segunda opción. Me va a decir, usted no ha ingresado ningún texto, como dice acá. Dice usted, claro, no ha ingresado ningún dato. Si yo le ingreso algo, por ejemplo, le pongo cualquier cosa, un nombre, por ejemplo, Juan. Bueno, Juan tiene una longitud de caracteres, entonces nunca va a ser 0. Acá la longitud es 1, 2, 3, 4. Entonces cuando me evalúa la condición, se cumple que yo ingresé, digamos, texto, entonces me va a devolver, usted ha ingresado un texto. Eh, entonces por eso estas opciones, digamos, nos sirven para validar. Después está el otro caso contrario, que es el "-n", que se cumple cuando la longitud de una cadena es distinta a 0. En este caso, por ejemplo, cuando yo ingreso un dato. Eh, Puedo hacer distintas comparaciones. Puedo hacer, por ejemplo, creo que acá está mal, porque me parece que es el igual igual, pero yo puedo, por ejemplo, comparar dos textos. Puedo comparar dos números. Por ejemplo, puedo comparar dos números. Vamos a borrar esto. Yo en mi condición puedo comparar, por ejemplo, voy a ingresar dos datos y voy a comparar si son iguales. Si son iguales, entonces lo que voy a hacer es un mensaje que me diga los números son iguales. Caso contrario, si esto no se cumple, si esto no es verdadero, entonces que me muestre los números ingresados son distintos. Ah, Matías, sí, ahí vi que levantaste la mano. Es como un lenguaje de programación, profe. ¿Podemos hacer una página web de ahí o una aplicación, algo con estos comandos? Se llama avanzado, digamos. Sí, en realidad, bueno, para programación web no se usa tanto Bash. Bash está más pensado para la parte de servidores, para automatizar tareas, para programar vía web, bueno, se utilizan un montón de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript. Esto está pensado para otra cosa en realidad. ¿Es para la ciberseguridad o algo de eso? También, sí, para la ciberseguridad, para lo que es el tema del hacking, Base también de se datos usa. también. ¿Lo utilizan para base de datos? Sí, base de datos también. Por ejemplo, con MySQL también se pueden usar un montón de cosas. Sí, está pensado más que nada para ese ámbito. Muchas gracias, Eh, profe. no de nada. Pero Profe, esto básicamente, tiene sí. muy parecido al Python. Sí, 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 todos los lenguajes de programación funcionan de la misma manera, salvo que por ahí varían un poco en la sintaxis. Hay Mm. algunas cosas que varían, pero en general es siempre el mismo concepto, se aplica. Igual yo había visto más o menos una capacitación de Kotlin y es diferente o sea, lo que es textual, pero después las funciones siguen siendo las mismas. Claro, sí, sí. Eso pasa en cualquier lenguaje de programación, siempre varía un poco el tema de la sintaxis, pero después el tema de los conceptos es lo mismo.
Gracias, profe. No de nada. Así que bueno, esto es para mostrar, por ejemplo, si dos números son iguales. Por ejemplo, guardo, si ingreso, por ejemplo, 3 y 5, obviamente no son iguales. Me va a tirar que los números son distintos. Y si pongo 5, 5, obviamente me va a decir que los números son iguales. Como les decía, bueno, acá sí pueden usar digamos, los corchetes pueden usar paréntesis también. Con paréntesis funciona. Volvemos a ejecutar y obviamente... no, esperen que mira, me tiró un error ahí. Me dice que los números ingresados son distintos, o sea, no está tomando bien. Vamos a ver si es el tema del espacio. Estamos de vuelta. No. Bueno, estas son algunas cosas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta que son... a veces Bash es un lenguaje muy estricto. Entonces, apenas varía algo, puede cambiar constantemente. Puede variar, digamos, la, digamos, la validación, ¿no? Del comando. O sea, puede generar problemas, a eso me refiero. Así que bueno, no, por las dudas, usen siempre que quieran comparar o algo, usen los corchetes. También he visto que se usa así, por ejemplo, que se puede poner punto y coma. eh, Funciona de la misma manera. Si pongo 5, 3, me va a decir que los números ingresados son distintos. Bueno, son formas, pero la idea es que vayan probando y que se fijen a ver en dónde falla y ir viendo también un poco cómo funciona la sintaxis. Bien. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, algunas comparaciones que lo que nosotros usamos en los programas es obviamente esta parte nomás. Cuando comparamos, eh, en vez de poner igual igual, vamos a poner, por ejemplo, guión EQ, que significa equal, que es igual. Este es para cuando no es igual. En algunos lenguajes se utiliza así. Acá en Bash tenemos que ponérselo en forma de texto, de esta forma. Eh, Podemos usar el menor, que se simboliza así, el menor igual, que es con, voy a aumentar un poquito para que se vea mejor, con LE, el mayor igual, que es con GT, y perdón, el mayor que es con GT, y el mayor igual es GE. Acá hay algunos ejemplos, usando, digamos, alguna comparación, ¿no? Por ejemplo, 5 es igual a 6. Bueno, esto nunca se va a cumplir. Y acá tenemos algunos ejemplos más. Esas son algunas cosas para tener en cuenta al momento de hacer comparaciones. Comparaciones que son aritméticas, ¿no? Con números. Después nosotros también podemos comparar lo que eran los textos o string. Si un texto es igual a otro, si no es igual. Eh, Podemos comparar, por ejemplo, que un texto no esté vacío, o sea, o mejor dicho, que tenga caracteres. Esto es, por ejemplo, cuando uno no ingresa nada, que era lo que vimos en el ejemplo anterior. Y esto es para comparar que un texto sí existe, digamos, y tiene una longitud de caracteres. Bueno, podemos hacer comparaciones de archivos también. Por ejemplo, comparar si un archivo existe y no está vacío, por ejemplo, con el "-s". Bueno, acá tienen un montón podemos comparar si un determinado archivo existe, digamos, y es un directorio, porque archivo se le dice en general también a directorio, ¿no? Entonces, archivo es un concepto general. Em, bueno, podemos hacer, digamos, distintas operaciones, ¿no? Y esto de las comparaciones que les había mostrado tiene que ver un poco con la lógica, con los operadores lógicos, que, por ejemplo, la negación, el tema del AND, eh, que por ejemplo sea una expresión y otra expresión, si se cumple esto y se cumple lo otro, bueno, que haga tal cosa. Lo mismo con el O. Yo si quieren después les paso digamos, algún instructivo o algo, porque para poder hacer las comparaciones tienen que saber un poco esto de lógica, eh, del verdadero, falso. Esto en general siempre se enseña, digamos, a nivel terciario o incluso en la secundaria, o a nivel universitario seguro. Pero bueno, si hay alguno que por ahí no sepa esta parte,
Voy a ver de dejar algún instructivo como para que lo puedan entender. Bien, vimos el tema de el comando este, que es de expression, o que es para hacer cálculos. También podemos usar otra que vi que los compañeros lo hicieron, lo voy a mostrar acá, que es usando el comando let. Es básicamente lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo agarrar y usar el comando let, y tiene esta forma o esta sintaxis. Por ejemplo, yo puedo poner adentro una variable, cualquiera el nombre, como veníamos haciendo, ¿no? El nombre de la variable seguido de un valor. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, 1 dividido 0. Esto en matemática obviamente no está permitido, así que nos va a tirar error, porque no se puede hacer una división por 0. Entonces lo que vamos a mostrar es el contenido de esta variable. Let lo que nos permite es hacer, obviamente, la división. Entonces yo voy a mostrar la variable 1. Sí, lo que hace eso es que ejecuta lo que le estamos ordenando ahí, que es que le asignemos el valor a esa variable y lo dejemos guardado, ya la misma variable. Es como estamos, bueno, haciendo una semejanza como lo de redireccionar la salida. Nos traíamos la salida en el otro, en el otro archivo o directorio que mandamos. Ahora en este Claro, caso con la variable. claro, claro. O sea, ahora lo que vamos a hacer es mostrarlo, y cuando yo lo muestre, obviamente me va a tirar error. Vamos a poner control L acá si lo ven más arriba. Cuando yo ejecuto esto, obviamente me va a decir que la división por 0, digamos, no está permitida. Y acá podemos obviamente combinar todo lo que vimos en las clases anteriores. Por ejemplo, yo puedo agarrar, en vez de mostrarlo, puedo hacer lo que habíamos visto de las redirecciones, que cuando nosotros redireccionábamos el error a un archivo, que usábamos el 2 mayor, por ejemplo, que el 2 era la salida de error. Lo que nosotros hacemos era guardarlo, por ejemplo, en un archivo. Eh, Esto ahora yo no le encuentro un uso específico, pero bueno, sepan que está, porque a veces uno se pregunta, y bueno, ¿qué sentido tiene que yo guarde el error este? ¿Para qué lo puedo usar? Bueno, ahora en este momento no se me ocurre, pero bueno, por ahí si uno tiene que analizar después varios errores, se los puede ir guardando en un archivo y analizarlo después. Entonces, Yo estuve pensando eso sí, mientras lo leía y se me ocurre como un manual de registro de errores. Estuve pensando en detección de posibles fallas que pueden provocar que, no sé, un programa esté causando problemas y ahí van haciendo un registro. Que tal comando causa este error con este por esto. Entonces ya lo tienen agendado. Entonces ya claro, saben cómo hacer. Es como tener tu propio manual de investigación si de te equivocas errores, en algo. Claro. claro. Claro, sí, sí, ahí uno puede ir usando el mayor para ir almacenando todo en un archivo, ¿no? Para ir agregando toda esa información. Yo si ejecuto ahora práctica.sh, obviamente no me va a mostrar nada porque yo capturé el error, pero sí me creo en el directorio en donde estoy yo el archivo error.txt que está acá, y que si lo muestro obviamente me va a mostrar el mismo error que habíamos visto antes. Así que bueno, podemos usar, en el script se puede usar todo lo que vimos anteriormente. Se pueden hacer un montón de cosas. Bien, acá hay otro ejemplo que se usa el test, pero es exactamente lo mismo que el expression este que vimos acá. Vimos lo de la sentencia if, cómo funciona. Bueno, acá hay un ejemplo, por ejemplo, usando la estructura for, que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver algo más sencillo para que entiendan un poco cómo... Esta es otro tipo de estructura que se llaman estructuras repetitivas, que obviamente tiene que cumplir una determinada condición, pero tiene un punto de corte, para que el programa en algún momento corte y no siga ejecutándose. Vamos a verlo acá de vuelta en el Algo así script. como un bucle. Claro, porque si uno no hace bien el corte, lo que hace el programa es que se ejecuta constantemente y nunca para, nunca frena. Eh, entonces eso obviamente, si se deja, puede consumir mucha memoria y puede terminar, eh, digamos, colapsando los recursos de la máquina.
Entonces siempre, tanto en for como while, que es otra estructura que vamos a ver ahora en breve, son estructuras repetitivas y siempre hay que indicarle una condición, pero esa condición tiene que finalizar. O sea, de alguna manera nosotros tenemos que buscar que esa condición finalice para que decirle al programa, empieza acá y bueno, termina acá. Eh, el tema de la sintaxis for es, por ejemplo, que nosotros usamos for, podemos poner un nombre de una variable, por ejemplo, nombre, lo voy a llamar así, y esto viene del in, viene seguido por una sintaxis que es in, y acá hay que indicar tipo una lista o un rango. En este caso, como es un ejemplo sencillo, vamos a poner 3 nombres, por ejemplo, Juan, Marcos, y bueno, me agrego yo. Eh, y lo que vamos a hacer con esto, una vez que ponemos, digamos, la lista, viene otra, digamos, sintaxis, que es usar el comando do. O sea, lo que estoy diciendo acá, que para la variable nombre, que va a usar esta información, hace lo siguiente. Bueno, en este caso, lo que voy a hacer es que me muestre el contenido. Y voy a poner otra vez echo para hacer un salto de línea, que el salto de línea se hace eh, contra barra n. A ver, espérenme que busco. Ahí. Contra barra n. Esto es para que me lo muestre uno debajo del otro, para que no me lo muestre todo seguido. Y por último ponemos DOM, que es para finalizar. Entonces, bueno, acá ya tiene un punto de corte, porque en realidad lo que va a hacer es leer cada uno y después finaliza y lo muestra. Eh, a ver, vamos a ejecutarlo. Ah, bueno, el contrabarra no me lo terminó mostrando bien. A ver, vamos a ver qué pasó. Me parece que es porque hay que indicarle que es texto. A ver, vamos a ejecutarlo de vuelta. No, no termina mostrándolo bien. Me parece que de todos modos, incluso sin mencionar el barra N, se nos muestra bien. Se nos muestra todo en salto de línea. A ver, vamos a probarlo ahí. Bien, me está tomando. Que creo que le está tomando las llaves. Claro, a ver si lo podemos cambiar, porque también se puede usar los corchetes. A ver, vamos a ver ahí si lo muestra bien. No, me lo termina mostrando también. Eh, bueno, esto sería después cuestión de revisarlo. La cuestión es que vean también que hay un punto de corte. Lo que hace acá en realidad es muy sencillo igual, pero va directamente tomando cada uno de los valores que nosotros ingresamos y lo va mostrando. El ejemplo más sencillo es, por ejemplo, con los números, que yo obviamente les había dejado la actividad, eh, que también puedo poner un rango de números y los voy mostrando en pantalla. Bien, esto después lo voy a revisar. Bueno, después si pueden pueden probarlo también y ver a ver si se encuentra, si pueden encontrar el error. Pero básicamente el funcionamiento es ese. Les voy a mostrar, por ejemplo, con while, que es otro ejemplo que está acá. Que bueno, este era un ejemplo de una tabla de multiplicar. Pero también vamos a ver el ejemplo con un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, supónganse que yo quiero mostrar los números que vienen eh, a partir del ingreso de un número, ¿no? Yo voy a ingresar un número, pero le voy a poner un límite que sea hasta 10. Entonces, si yo ingreso, por ejemplo, el 5, bueno, me va a mostrar 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si después yo ingreso 7, me va a mostrar 7, 8, 9 y 10. Siempre va a cortar en el 10. Entonces, para hacer eso, yo voy a usar el while. Voy a poner, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero, antes que eso, lo que yo ingreso, lo voy a meter en una variable que es el número, ¿no? El número que yo ingreso.
Entonces voy a poner, mientras el número que yo ingreso, ¿no?, es menor o igual a 10. Se los voy a mostrar acá. Yo tenía, para que vean la sintaxis. Espérenme un segundito. A ver si puedo bajar esto. Yo acá me hice una captura de cómo funciona, ¿no? Esta es la sintaxis. Mientras se cumpla una condición, va a ser lo que esté adentro de este bloque de acá. Acá nosotros, que dice statement, acá nosotros ejecutamos los comandos, ¿no? Entonces, mientras se cumpla que el número que yo ingresé sea menor o igual a 10, entonces, como dice acá en la imagen, voy a poner do y voy a ejecutar lo siguiente. Lo que voy a hacer es mostrar el número. Entonces muestro el número y después, en la misma variable, yo voy a reemplazar el dato. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrar, lo que voy a hacer es sumarle 1 al número. Por ejemplo, voy a poner signo pesos, le voy a usar esto de la expresión, que lo habíamos visto, le voy a poner el número más 1. Ahora les muestro bien, les explico bien qué es lo que estoy haciendo. Yo voy a ingresar un número como argumento acá, en este caso voy a poner el 5. Lo que va a hacer es, mientras 5 sea menor o igual a 10, entonces lo que va a hacer acá adentro es mostrarme el número, o sea, me va a mostrar 5, y después voy a reemplazar lo que tenía. Yo tenía 5, bueno, no, ahora voy a tener el 5 más el 1, o sea que voy a tener 6 almacenado acá. Entonces Sería cuando incrementativo, ¿no, profe? claro, claro. Cuando termina acá, vuelve acá y ahora ya no me va a tomar el 5, sino que me va a tomar el 6 y me va a decir 6. ¿Es menor o igual a 10? Sí. Entonces me va a mostrar el 6 y me lo va a volver a incrementar en 1, o sea que el número ahora va a valer 7 y así sigue el proceso, se repite, digamos. Pero cuando llegue a 10, va a decir 10 es menor o igual a 10, sí. Entonces me lo vuelve a ejecutar. Me va a mostrar el 10, acá me va a sumar 1, o sea que va a tener 11. Cuando vuelvo acá me va a decir 11 es menor o igual a 10, no. Entonces ahí finaliza el programa. Entonces, por ejemplo, pongo 5. Ups, a ver qué pasó. Eh, Esto lo voy a borrar porque en realidad quedó del anterior. Esto no va. Si no, para no incluir la expresión, se puede usar fácilmente agregando otra variable, asignándole 0. Eh, sí, podría ser. No sé por qué, a ver, por qué no me lo está tomando. Esto en realidad no creo que sea. Vamos a ver de cambiárselo, pero voy a poner los otros. Los otros. Igual no creo que sea esto. Lo tendría que tomar igual. Vamos a cambiarle el tema de los paréntesis, a ver si es lo que está, digamos, interfiriendo. Vamos a dejarlo ahí. Voy a volver a ejecutar. Ah, y ahí me lo muestra. Bueno, se ve que los paréntesis mucho no va con el tema. Por eso les digo, traten de usar mejor los corchetes.
al momento de hacer las comparaciones. Ahí vemos que funciona. Si yo, por ejemplo, pongo el 7, me va a mostrar 7, 8, 9 y 10. Si pongo 9, me va a mostrar el 9 y el 10 nada más. Pero vemos que el programa de alguna manera finaliza, o sea, tiene un corte. Bien, le voy a mostrar el último, que es este, el de case, que básicamente este lo usamos cuando queremos, cuando tenemos una lista de opciones y en base a una lista de opciones hace una determinada operación, ¿no? Una determinada tarea, por ejemplo. Voy a volver a ingresar de vuelta al mismo archivo. Les voy a mostrar acá la sintaxis. Esto lo voy a cerrar, que es el del while. Lo tenía por acá, el case. El case funciona de esta manera. Yo pongo una expresión y después utilizo de vuelta el int. Y dentro del int yo voy a poner las opciones. Voy a poner las opciones acá y en base a esa opción va a ser algo, ¿no? Y obviamente va a estar delimitado por punto y coma, dos puntos y coma. Y el tema del case es así. Yo pongo una lista de opciones. Si no es ninguna de esas listas de opciones que yo, digamos, ingresé, la última línea es una opción por defecto. Bien, vamos a verlo mejor en el ejemplo, así se entiende. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo con un menú, por ejemplo, ¿no? Un menú de comidas. Entonces voy a tener, eh, por ejemplo, el menú va a ser algo que yo voy a ingresar, ¿no? Lo que yo voy a pedir. Voy a usar el signo pesos 1, que es el argumento que yo le voy a pasar. Entonces vamos con el case y acá eh, voy a poner que el contenido, ¿no? De menú, cuando yo ingrese algo, voy a poner las distintas opciones que voy a usar. Por ejemplo, supónganse que agrego, no sé, el primer pedido es una milanesa. Entonces, la sintaxis era así, tal cual como está acá. Perdón, acá. Fíjense, esto acá es lo que yo estoy poniendo como milanesa. Después sigue un paréntesis y lo que yo voy a hacer con esa opción. Entonces ingreso la opción y lo que voy a ejecutar es que me muestre un mensaje que, por ejemplo, dice usted, no sé, ha pedido, eh, no sé, una milanesa, por ejemplo. Y pongo los dos puntos y comas. Después pongo la otra opción, que sea, por ejemplo, no sé, papas. Entonces vuelvo a poner ese paréntesis así cerrado, pongo acá el comando que quiero hacer, en este caso voy a usar echo. Acá se puede usar otro comando cualquiera, lo que pasa que para el ejemplo vamos a mostrar algo en pantalla. Y voy a poner exactamente el mismo mensaje, pero con, no sé, usted ha pedido papas fritas, por ejemplo. Y vuelvo a cerrar. La última opción, es decir, si yo ingreso algo que no se corresponde ni con milanesa ni con papas, bueno, yo tengo una opción que se llama opción por defecto, que es esto, se pone con asterisco, y esta es la opción que va a mostrarme en caso de que yo no haya ingresado ninguna de estas dos opciones. Entonces, acá voy a poner, no se ha podido registrar el pedido. Los menús o el menú disponible es, no sé, milanesa, hay que ponerlo tal cual está. eh, es, es bien estricto la sintaxis, tengo que poner milanesa o papas. Entonces ahí ya finalizo con esta opción que dice acá, que era exact, como está acá al final. Entonces, bueno, vamos acá a intentar un poco para que se entienda mejor, porque esto no es legible. Siempre hay que identificar dónde empieza el bloque de código, que es en este caso el del int, y que finaliza acá en exact. Entonces, conviene separarlo para que sea más legible. Entonces así queda como más prolijo. Eh, bueno, vamos a guardar esto. Entonces si yo paso como argumento
pongo milanesa, que era la primera opción, me va a mostrar ese mensaje. Si yo pongo milanesas, obviamente no existe eso, así que me va a mostrar el último mensaje. No se ha podido registrar el pedido. Y acá me dice, el menú disponible es o milanesa sin minúscula o papas, que era el otro. Así que básicamente esa es la opción. Así funciona, digamos, el case. Es justamente para eso. En base a una lista de opciones, yo puedo elegir una y que haga algo específico. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo de los varios comandos en la misma línea, que va a separar por punto y coma. También se puede usar en el script. Bien. Eh, no, esto era básicamente algo muy sencillo, como para que tengan una idea de cómo funciona el scripting. En realidad el tema de batch es algo que por ahí se enseña en varias clases, no se puede enseñar en una sola, pero este curso, digamos, está pensado para que se lleven un concepto general y lo puedan, digamos, profundizar. Aquellos igual que tengan idea en programación, es básicamente adaptarse un poco a la sintaxis, no es otra cosa, no es otra cosa que eso. Pero sepan que Bash es muy, muy potente y que se pueden realizar, digamos, un montón de cosas y operaciones, eh, sobre todo los que son administradores de sistema, ¿no? Que tienen que realizar alguna operación y automatizarla. Sí, por ejemplo, estoy viendo un video que era como para aprender ya a introducir los comandos, porque era el que al principio no me salía. Como chico ponía el apt update y el apt upgrade, y también, bueno, doble package y todos estos comandos, y ejecutaba todos uno debajo del otro. Ya estaba todo automatizado. Claro, eso también. Uno puede poner los comandos así sueltos, uno debajo del otro y los va a ir ejecutando en orden. Y bueno, pueden combinar también lo de las redirecciones, lo del tema del pipe, todo eso que vimos la clase pasada. Eso también para hacer algo muy puntual, algo muy específico. Así que bueno, con esto digamos ya podrían, no sé si quedó alguna duda de digamos, de las estructuras de estas que vimos, el if, el while o el case. No, profe. ¿Vamos bien? Sí, se entendió, se entendió. Buenísimo. Bueno, voy a aprovechar el resto de la clase entonces para explicarles lo que tenemos que ver del módulo 3, que es el tema de los procesos. Eh, Básicamente funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros ejecutamos una determinada aplicación, se ejecuta un proceso que obviamente puede estar activo, es algo que estamos ejecutando en el momento, o puede ser un proceso, podemos ejecutar una aplicación en modo pasivo o en modo, digamos, en segundo plano, que es un poco más silencioso, por así decirlo. O sea, la aplicación se está ejecutando no de forma activa, sino de forma pasiva. Nosotros podemos usar un comando en Linux, que es el ps, que se los voy a mostrar acá, que nos muestra algunos procesos. En este caso son los procesos de la terminal, ¿no? De lo que estamos usando nosotros. Eh, Como ven acá, por ejemplo, tenemos la parte de los comandos. Y esto es lo que está ejecutándose ahora, ¿no? O sea, yo usé el sudo su y básicamente estoy como root y estoy ejecutando bash como intérprete de comando. Eh, Básicamente tenemos el eh, PID, que es el Process ID, que es el identificador de proceso de cada aplicación o de cada comando. Vemos que, por ejemplo, el sudo tiene este número, que es el proceso de sudo. Este es el proceso de su. Y uno puede operar, digamos, con los procesos en Linux. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, podemos usar el comando kill, que es para matar un proceso o para quitarlo. Si yo, por ejemplo, elimino este proceso, yo lo que voy a hacer es quitarme el permiso de sudo en la consola. Entonces voy a volver a mi usuario normal, digamos, ¿no? Sin privilegios. Entonces ahí dice que está cerrando la sesión y obviamente ya volví como usuario de Ubuntu. Eh, Después, obviamente, me voy a volver de vuelta como root. Obviamente tenemos más opciones con el comando ps. Eh, Podemos usar el comando man mejor, que nos muestra, digamos, la documentación. Voy a bajar un poquito.
Y acá podemos ver, por ejemplo, algunas opciones que podemos utilizar para ver procesos en Linux. Generalmente les voy a mostrar ese, bueno, ps-ef. Este F es una opción bastante buena porque nos muestra, estos son todos los procesos que están ejecutándose ahora en mi máquina. Voy a subir bien arriba. El F lo que me muestra es algo que se llama PPID, que es el Parent Process ID, o lo que es el proceso padre. Es importante, digamos, entender esto, que cuando uno ejecuta una aplicación tiene un proceso padre que tiene asociado otros procesos que son estos procesos de acá, el PI, el Process ID, que son los procesos hijos. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, que cuando uno quiere eliminar un proceso que no es el padre, lo que puede pasar es que la aplicación, digamos, siga funcionando, pero figure como que está caído, como que el proceso es lo que se llama, seguramente deben haber escuchado algunos, el proceso zombie. Un proceso zombie es justamente un proceso que está ejecutándose, que no se cerró del todo bien. Está ejecutándose, pero figura como que está cerrado, pero en realidad no. Entonces, para poder solventar ese tipo de problema, es conveniente eliminar el proceso padre. Porque si yo elimino el proceso padre, estoy eliminando automáticamente todos los procesos que tiene asociado. Esto, por ejemplo, se los voy a mostrar. Voy a abrir, por ejemplo, el Firefox. Bueno, lo tengo O sea abierto que en realidad. el proceso zombie es como que esto está funcionando, está activo. El problema es que el estado que me sale es que supuestamente está apagado, está cortado, pero en realidad sigue funcionando. Claro. Y generalmente la aplicación no funciona del todo bien, porque si nosotros quitamos de forma manual algunos procesos que son necesarios, digamos, para que la aplicación funcione, bueno, puede pasar obviamente que el programa no funcione de forma correcta, ¿no? Porque en sí o sí necesita esos procesos para poder funcionar. Con Por eso ejemplo, bueno, podemos detectar sí. algún virus, profe, o algo que esté procesando sin que sepamos. Bueno, sí, sí, los virus suelen aparecer. eh, Generalmente crean un proceso personalizado que sí, obviamente con el comando PS lo podemos averiguar. Podemos ir Sería como averiguando y una viendo. cadena, ¿no? De ADN, profe, también. Digamos, si vamos al... Claro, es una cadena tipo árbol, como vimos, por ejemplo, con la estructura de directorios. Yo, por ejemplo, ahora les voy a mostrar esto que les digo para que vean. Yo tengo ahora abierto el Firefox. Hay un comando que se llama pstree, que tree significa árbol. Vamos a ver las opciones, así les muestro un poquito. Eh, Tenemos algunas opciones acá, por ejemplo, que podemos usar el "-p", que es para mostrar el ID de proceso. Entonces se lo voy a agregar, el "-p". Y podemos mostrar esto también, ¿no? Eh, Esto que dice show parent, que es para mostrar el proceso padre. Eh, y también podemos usar, por ejemplo, el "n", que es para que lo ordene numéricamente, ¿no? Para que lo organice mejor. Y voy a usar la redirección, que era lo que habíamos visto, porque yo no quiero mostrar los procesos, todos los procesos. Yo quiero mostrar, por ejemplo, el Firefox, que es el que tengo abierto ahora. Entonces voy a mostrar solamente el proceso de Firefox. Cuando yo muestro así, eh, vemos que tenemos el proceso padre y todos estos son los procesos hijos, que dependen, digamos, de este. Si yo elimino este, obviamente van a ver que acá este circulito se me va a cerrar. Voy a usar kill de vuelta. Elimino el Firefox, listo, ya está, se me cerró. Ya no lo Ese tengo más abierto. proceso padre sería como el núcleo, como Es el como el centro. principal, claro, el principal. Si quitamos ese, se cierra completamente la aplicación. Por eso soluciona lo que es el proceso zombie. Eh, Así que bueno, eso era un poco para mostrarles. Es como Vamos a cuando ver. se programa que se pone int mind arriba y termina el proceso con el return. Ese es como eliminar el mind. Ese sería. Claro, sí, 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 estás eliminando completamente la aplicación. O sea, la cerrás completamente. Eh, Por eso esta es una de las diferencias que tiene Linux con respecto a Windows. Seguramente a veces les pasa cuando quieren apagar Windows que si tienen una aplicación abierta tarda un poco en cerrarse hasta que después se cierra, se apaga el sistema operativo. Bueno, en Linux
Eso no pasa, o sea, apenas apagamos la máquina, automáticamente todos los procesos se quitan. eh, en ese sentido, Linux es como más estricto, o sea, un proceso lo quita y lo cierra mucho más rápido. Eh, Bien, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, el que más se suele usar es el -AUX. Acá están las opciones, por ejemplo, ¿no? Que muestran los procesos con consola controlada, menos los del usuario actual. eh, Muestra los propietarios de los procesos. Por ejemplo, vemos qué usuario está ejecutando determinado proceso, en este caso el usuario root. Este es el comando y acá tenemos el número de proceso, ¿no? Y el X muestra algunas opciones que están buenas, por ejemplo, el porcentaje de CPU, el uso de CPU, el uso de memoria. Voy a agrandar un poquito así se ve mejor. El uso de memoria. Podemos ver, por ejemplo, qué procesos están consumiendo más memoria. Eh, Bien, acá, bueno, hay una columna para que vean, digamos, estas opciones, qué hace, qué representa cada una de estas opciones. Lo del proceso zombie que está acá con el Z, digamos. Si hay un proceso zombie, se va a mostrar de esta manera. Bien, otro comando que podemos usar es el comando top, que el comando top también nos muestra todos los procesos que tenemos. Voy a volver a abrir, por ejemplo, el Firefox. Bien, voy a minimizarlo. Bien, acá tenemos, por ejemplo, que se está ejecutando Firefox. Bueno, esto como que va cambiando. Pero lo que tenemos que identificar es el proceso que tiene, ¿no? Este es el 62.708. Si yo lo quiero quitar desde esta aplicación, tengo que usar la tecla K. Usando la tecla K, me dice, bueno, ¿qué proceso querés eliminar o querés quitar? Y acá te da un ejemplo, ¿no? Entonces yo ingreso el del Firefox, aprieto Enter y ya me lo quita. Sigue estando acá, se ve que solamente eliminé un proceso hijo, porque sigue estando, se ve que no afectó la... eh, así que tenemos que seguir viendo a ver dónde está. Eh, a ver si está por acá. No, vemos que no está, entonces no me lo quitó el proceso. Se ve que está ejecutando un tipo de señal, que era un poco lo que quería llegar ahora con el tema de las señales. Antes de empezar acá les voy a explicar algo. Existen en Linux lo que se llaman señales. Voy a salirme de acá. O sea, como ven, yo quité el proceso, pero todavía no se me cerró Firefox. Eh, Fíjense que no. eh, no, me figura acá, sigue figurando. 62.708, a ver si lo logro sacar. Ah, está. No, había que confirmarlo. Hay que poner el proceso y confirmarlo después con Enter. Ahí me lo cerró. Bien, para salirse de acá, con la tecla Q, nos salimos. No, lo que les iba a explicar en realidad es que nosotros en un proceso podemos mandarles unas señales, que es básicamente que podemos quitar, eliminar el proceso, o a veces podemos suspender un proceso, podemos hacer diferentes cosas con los procesos. Eso se puede ver con el comando, si mal no me equivoco, creo que era, a ver, vamos a ver el ejemplo de las opciones, digamos, de PS. Creo que era el "-L". eh, PS, no. eh, ¿El K era? No. Espérenme que me voy a fijar acá, lo tenía acá en el material. Y más abajo creo que era. Esto. Con el comando kill. Cuando nosotros queremos, claro, matar un proceso, con la opción "-L nosotros podemos ver todas las señales que les podemos enviar a un proceso. Entonces, como dice acá en la documentación, eh, por ejemplo, este que está acá, el primero, lo que hace es, dice, tira abajo un proceso, pero no lo elimina. Dice, y, bueno, relee la configuración, digamos, de la aplicación. El segundo, por ejemplo,
esta señal que está acá, lo que hace es interrumpir el proceso. O sea, es como apretar control C. Esto ahora se los voy a mostrar bien. Por ejemplo, eh, acá en el directorio de Ubuntu, en la carpeta de downloads. Y no sería mismo lo que estaríamos haciendo acá el VirtualBox cuando directamente la máquina le das a pausar, que la dejas con el estado actual, Claro, suspendido. claro, pero no lo estás cerrando, digamos, no, no estás Claro, lo es lo estás dejando mismo. suspendido. Claro, suspendido. O sea, fíjense que hay sí un montón de opciones, ¿no? Esto sería cuestión de averiguar qué es particularmente lo que hace cada uno con el proceso. Pero yo lo que les iba a mostrar esto, por ejemplo, acá en la carpeta Downloads tengo el CD Ubuntu del el Ubuntu Server. Eh, si yo lo quiero copiar y lo quiero mandar a un directorio, por ejemplo al /mnt, que este directorio se usa para montar dispositivos, eh, yo ahí se los dejé, no, no voy a llegar con el tiempo, pero bueno, les dejé un apunte para que vean lo que es el tema del montaje de dispositivos. Eh, pero bueno, si yo copio esto acá y aprieto Enter, obviamente va a empezar el proceso de copia. No me va a mostrar nada porque se está ejecutando. Si yo aprieto Control C, lo que hago es frenar eso, o sea, cancelé la copia. Después, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, si yo lo vuelvo a ejecutar y aprieto Control Z, Control Z lo que hace es frenar, digamos, la copia, pero me permite reanudarlo. O sea, por ejemplo, yo lo que estoy viendo acá es que me muestra un número de tarea eh, que me sirve, digamos, para poder reanudar digamos, la operación. Entonces, para poder, digamos, reanudar la tarea, hay un comando que se llama foreground, FG, que es para traer el proceso de vuelta de forma activa, digamos, ¿no? O sea, que se ejecute nuevamente. Yo lo que tengo que hacer es usar sí o sí el porcentaje seguido del número de la tarea, que es lo que está encerrado entre corchetes. Entonces, cuando yo pongo 1, vuelve a reanudar y ahí, obviamente, está copiando. Bueno, ahí vemos que finalizó la copia. Entonces me voy a ir al directorio de MNT, voy a poner ls y voy a ver que ya se me hizo la copia, digamos, ¿no? Del archivo. Lo voy a volver a borrar y me voy a volver de vuelta al directorio mío, porque lo que le quería mostrar también es que cuando yo hago la copia, eh, lo vuelvo a pasar acá a MNT. Si yo aprieto Control Z y pongo el comando shops, shops es un comando que me permite listar cuáles son los procesos o las tareas que están pendientes, digamos. Entonces es exactamente lo mismo. Yo acá puedo volver a ver que está frenado. Eh, Puedo usar solo foreground también, porque me agarra, creo que es, yo ahora no recuerdo bien, pero creo que si ejecutamos esto solo, todos los procesos que están en espera me los vuelve a poner activos. Entonces yo aprieto foreground, vuelve de vuelta a Ahora ejecutarlo. con ¿cómo era? El de porcentaje, nosotros estamos especificando qué proceso. Por Claro, ejemplo, el que 1. claro, en realidad sí, no es el proceso, no es, o sea, no sería el process ID, sino que esto es un número de tarea. Que, Claro, se le debe por el ID de tarea en cuestión. claro, claro. Eh, Después también lo que se puede hacer es hacer la copia en segundo plano. Eh, por ejemplo, vuelvo a copiar lo mismo, pero tengo que agregar un ampersand al final. Esto lo que me indica es que voy a ejecutar esta copia en segundo plano. ¿Qué quiere decir esto de segundo plano? Que yo puedo volver o yo puedo seguir operando en la consola. O sea, como vieron anteriormente, cuando yo lo ejecuté de forma activa, me aparecía todo, me aparecía el cursor nada más titilando y era como que estaba trabajando. Si yo lo hago de esta manera, acá me dice que tengo una tarea que se me está ejecutando. Este sí es el ID de proceso. Y yo puedo seguir operando, puedo ir haciendo otras cosas. Ya la copia se está haciendo. Lo que pasa es que se está haciendo en segundo plano.
Con el comando jobs lo puedo ver. Ahora cambió el status. Vemos que dice que está finalizado, es decir, que la copia se hizo, se realizó. Si yo me voy de vuelta al directorio mnt y listo, listo lo que hay adentro, vemos que obviamente está el archivo ya. Eh, bien, a ver, voy a volver porque creo que me olvidé un par de cositas. Es decir, que esa especie de llave o eran ahí, no sé cómo se llama ese, ese término concreto, justamente el que está al lado del MNT, Claro, sí, el ampersand. el ampersand. Eh, Esto es lo que tiene las funciones, que es la ejecución en segundo plano. claro, sí o sí manda lo que vos hacés en segundo plano, como para que vos puedas seguir trabajando en la consola. Y después con el comando jobs lo podés verificar. Podés verificar si se realizó correctamente, si hubo algún error, porque muchas veces puede pasar eso también, ¿no? Uno ejecuta algún proceso y capaz que no finaliza por algún motivo. Entonces con el comando jobs podemos revisarlo. Bien, a ver si me olvidé de algo acá. Entonces siempre recuerden la diferencia, ¿no? Control C directamente me cancela digamos, todo el proceso, o sea, lo para, o sea, digamos, hace un stop. En cambio, control Z me lo frena también, pero me da la posibilidad de que yo pueda volver a reanudarlo. Esa es la diferencia. Con control C no pasa eso. Bien, a ver. Bueno, esto ya lo vimos, que era poner el porcentaje. Podemos usar de vuelta cuando yo copio. Me voy a volver de vuelta al directorio. Cuando yo copio de vuelta esto, eh, ¿qué pasa? Yo lo puedo hacer, yo lo puedo copiar de forma activa, puedo apretar control Z como para frenarlo y digo, no, la verdad que no quiero hacerlo de forma activa, quiero ponerlo en segundo plano. Bueno, puedo usar background o el comando BG, que es para pasarlo en segundo plano. Creo que funciona igual que este, es decir, si yo lo ejecuto así, me agarra todo lo que tengo pendiente y lo pasa en segundo plano, o puedo especificarle específicamente cuál es la tarea que quiero. Ahora vamos a probar así, sin nada. Sí, vemos claramente que me lo ejecutó en segundo plano. Uso el comando jobs para verificar. Bueno, vemos que ya finalizó. Me voy de vuelta al directorio para comprobar. Y claro, vemos que está de vuelta el archivo. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Bueno, hay otro comando similar que es el kill all, que es para eliminar todo. El kill all creo que era más sencillo porque directamente uno pone el nombre del proceso. Eh, a ver, vamos a ver las opciones que tiene. Puedo eliminar también todos los procesos asociados a un usuario. Esto también se puede hacer. Lo que pasa que, bueno, esto es medio crítico porque por ahí puede cerrar, en el caso de root, puede cerrar procesos que son del sistema. Esta opción es muy útil siempre usarla, esto con cualquier comando. Cada vez que vean el verbose, este es para mostrar qué es lo que está haciendo en pantalla, ¿no? Es para ver todo el proceso. Siempre es un comando muy útil en cualquier... es una opción muy útil en cualquier comando. Si mal no me equivoco, creo que con este uno puede cerrar directamente por el nombre. A ver, vamos a probar. Ahí creo que me daba la opción, por ejemplo, esperen que me vuelvo acá, kill all, y puedo especificar, por ejemplo, el "-l" o --list para ver la lista de procesos. Pero vamos a filtrar solamente Firefox, a ver si me lo muestra. No, a ver si ejecuto "-l". No, me muestra las señales que yo puedo enviar, que era lo mismo que vimos
anteriormente. A ver si me deja eliminarlo por nombre, porque no me acuerdo. Vamos a poner el nombre que sea Firefox. Me olvidé de una L. Acá. Ups. A ver ahí. Si me deja borrarlo. Matar el proceso. Sí. Vemos que ya no está. Es una opción por ahí un poco más sencilla porque directamente uno pone el nombre de la aplicación y borra, elimina, mata todos los procesos. Proceso padre, proceso hijo, todo. Nada, es otra alternativa para poder operar, digamos, con los procesos. A ver qué más tenemos. Bien, después tenemos otro concepto en Linux que es el tema de las consolas virtuales, que como dice acá, proveen acceso múltiple a lo que es el tema del logueo de las sesiones. Es decir, como dice acá, significa que varios usuarios pueden loguearse en el sistema y cada uno de ellos pueden ejecutar diversas tareas a la vez. Entonces dice que con la tecla Alt más alguno de los F, ¿no? F1, F2, F3, nos podemos cambiar de terminal virtual. Terminal virtual es esto, es lo que estamos en la terminal. Podemos movernos de una terminal a otra. En total hay, como dice acá, un máximo de 6 terminales. Eh, entonces podemos usar las teclas de Alt más F1, F2 para cambiarnos. Esto en realidad funciona en los sistemas, si mal no recuerdo, en Debian, pero en Ubuntu varía un poco. En Ubuntu es con la tecla Control Alt, seguido de ya sea F1, F2 o F3. Vamos a verlo. Si yo, por ejemplo, aprieto Control Alt F2, a ver, espérenme. Pero me está tomando. No, porque tengo que hacer FN. Espérenme que. Control Alt, como estoy con la Notu, es Control Alt FN F2. O a ver, F3. Sí, bueno, con F3 me lo tomó. Me cambié a otra consola. Esto de las consolas virtuales funciona cuando uno no tiene una interfaz gráfica en general. Eh, o sea, cuando uno lo tiene así. Esto es que estás sin interfaz gráfica. O sea, yo tengo lo mismo, pero me muevo solamente en una pantalla de blanco y negro. Si yo quiero, por ejemplo, volver a la interfaz gráfica, bueno, aprieto Control Alt, Fn y F1. Fn en el caso de que sea notebook. Si no tiene notebook, solamente es Control Alt y F1. Espérenme que voy a volver. Control Alt, F1, Fn, F1. Ahí volví. Vuelvo a ingresar. Esto está pensado para cuando hay múltiples usuarios trabajando en el sistema, nada más, que cada uno pueda usar una consola específica. No más que eso. Eso es básicamente el Esa, uso. la simultaneidad, digamos. Claro, en una misma máquina, siempre en una misma máquina. Eh, bien, a ver qué más tenemos. No, lo del tema del montaje de dispositivos, o por ahí se los puedo comentar muy por arriba. Pero básicamente el montaje de dispositivos cuando nosotros ingresamos, por ejemplo, un pendrive se los comento muy por arriba nomás para que vean algo. O cuando, por ejemplo, agregamos un nuevo disco duro virtual, todo eso, todo el tema de los dispositivos, lo vemos en un archivo que eh, se llama fstab, que está ubicado acá, ¿no? En barra etc, fstab. Cuando nosotros ingresamos acá, eh, básicamente vemos qué es lo que tenemos, por ejemplo, montado. En este caso, este es nuestro disco duro, que tiene también, esto es como el Process ID, como el User ID, es un identificador, este es el identificador de nuestro disco duro, el que tenemos, ¿no? Y acá tenemos obviamente montado nuestro Linux, ese es el barra, la raíz principal, y bueno, vemos algunas otras cosas como la extensión que tiene, el sistema de archivos, es esto, bueno, no lo vamos a ver en profundidad. Y algunas opciones también que se le pasa a este disco, que es para remontarlo, que sea solamente de permiso de lectura.
Bueno, la idea no es que no es confundirlos con esto, es solamente mostrarle un poco un panorama así sencillo. Pero por ejemplo, si yo ahora en mi máquina agrego otro disco duro, bueno, obviamente se va a agregar la entrada, automáticamente se va a agregar acá. Eh, y obviamente una de las cosas que, y si quieren pueden hacer la prueba también, es si yo agrego un disco duro, ¿no? Agrego un disco duro nuevo, por ejemplo acá en el VirtualBox, me voy a mi máquina, acá en configuración, acá en almacenamiento. Yo ahora tengo este disco, ¿no? Bueno, ahora no lo voy a poder agregar porque tengo la máquina corriendo. Pero si yo agrego otro disco, eh, prendo el Ubuntu, obviamente la entrada nueva del disco me va a aparecer acá. Si yo elimino el disco y la entrada sigue estando acá, cuando yo inicie Linux, me va a tirar error, porque me va a decir, mirá, no estoy encontrando el disco nuevo que vos ingresaste. Entonces, eso te va a llevar, digamos, a la parte de mantenimiento que tiene, porque Linux tiene un modo de recuperación. Entonces uno ingresa ahí con la consola y lo que uno tiene que hacer para arreglar ese problema es entrar a este archivo y borrar o comentar la entrada, digamos, del disco que sacamos. No sé si se llega a entender la explicación. Explicar en la terminal cuál es el disco que hemos borrado. Claro, Bueno, que habíamos incluido antes y que bueno, no se borró del todo y se sigue tomando como que ese es el disco que estamos usando. claro, claro, pues si yo lo elimino de acá el disco, acá me va a quedar la entrada, digamos, ese, porque el disco obviamente me lo va a reconocer Linux, pero cuando yo quiera ingresar me va a decir, mira, el disco lo borraste, no está acá, o sea, me figura acá, pero no está. Entonces, sí o sí hay que quitarlo para que uno pueda recuperar, digamos, el, el sistema operativo, ¿no? Para que pueda ejecutarse correctamente el inicio. Así que nada, no, bueno, es básicamente eso. No los quiero igual marear mucho porque esto es un poco más. Esto está bueno, por ahí se podría ver bien en la parte de administración. Eh, Nosotros podemos montar dispositivos con este comando. Generalmente se hace automático, por ejemplo, si yo enchufo un pendrive, lo enchufo a la máquina virtual, obviamente se me va a montar. Es como extraer, por ejemplo, tengo el comando mount y el comando unmount con la U, que es para quitar, el comando este, unmount, que es para desmontar. Es lo que nosotros hacemos en Windows cuando ponemos el pendrive y después le ponemos extraer para desconectarlo. Bueno, es exactamente lo mismo acá en Linux. Si yo ingreso un pendrive, después obviamente voy a tener que usar este comando y ver de desmontarlo, ¿no? Hay que ver las opciones que tiene y nada, básicamente eso. Esto se los dejo para que lo lean nomás, pero no va a ser, digamos, tema, digamos, de este curso. Me pareció algo que estaba bueno agregarlo como para que vean un poco más de información y que lo puedan probar también. Eh, Y acá, bueno, hay hay un archivo, un comando, perdón, que es este, el de mesh, que es para ver una lista de los dispositivos que tenemos, ¿no? En nuestra máquina. Nos muestra una salida. Y bueno, no, básicamente es mostrarles eso nomás. Después, bueno, van a tener la explicación de cada entrada, qué es lo que hace cada cosa. Esto que veíamos acá, qué significa por ahí estos ceros y unos que están acá sueltos, este 00. Bueno, está todo explicado acá. Y acá un ejemplo. Hay un ejemplo para montar un dispositivo. Pero no, la clase de hoy básicamente me interesaba nada más que vean, terminar lo de scripting, que era importante para que puedan hacer la actividad. Y el tema de los procesos, entenderlo bien, que pueden ejecutar procesos en segundo plano para poder seguir trabajando. eh, el tema de los procesos padres, los procesos hijos. No sé si quedó alguna duda con eso. Esto si quieren, lo del tema de los dispositivos, lo podemos, si tenemos tiempo, lo vemos la clase que viene, así lo vemos mejor. Y cualquier cosa les muestro un poco eso que les expliqué así en palabras,
Si quieren, después lo ponemos en práctica para que vean. Agregamos un disco, vemos de quitarlo y vemos a ver qué nos dice Linux cuando ve que no detecta el disco. Eso lo podemos probar. Si quieren, lo vemos la clase que viene. Sí, yo lo vería como material complementario porque creo que es algo más avanzado. Ya es algo que requiere un poquito más de manejo porque ya estamos hablando con mucha data. Claro. Sí, 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 por eso. La idea era solamente dejárselos como para que puedan leer un poco más. Esto obviamente está en el libro, en el de LPIC. Pero bueno, ya con lo del tema de scripting y bueno, la parte de proceso es cortito, no hay mucho por hacer. De hecho, por eso no hay actividad, porque no hay ejercicios como para que pueden practicar un poco abriendo alguna que otra aplicación y quitándola, pero no hay algo no encontré actividad como para que puedan, porque eso es algo que se va viendo, digamos, en el día a día, no encontré algo particular. Pero bueno, pueden practicar igual con cualquier aplicación. Si instalan cualquier aplicación, por ejemplo el GIMP, que era algo que habíamos visto en el curso, que es el programa de edición en Linux o cualquier otro, y pueden ir probando cerrar el proceso, volverlo a abrir, manejar un poco toda esa parte. Probar lo de las señales, que nosotros, nada, no probamos ninguno, solamente vimos ahí el listado. eh, y esas señales obviamente pueden ir averiguando también en internet qué es lo que hace particularmente cada una, como para ir entendiendo nada, lo que va haciendo. Eh, pero nada, yo creo que con esto ya igual hay bastante, por eso no quería entrar en este tema. Así que nada, no sé bueno, si quedó alguna duda de la clase. Sí, más la única en concreto sería como para diferenciar bien lo del proceso padre y los hijos, como para tener una mejor definición de los dos. Porque digamos que lo del padre sí lo entiendo como lo principal, pero lo de los hijos todavía no me queda concretamente cómo lo vincularía o lo definiría el proceso de hijo. Claro, no, lo del proceso hijo, a ver, cuando uno abre una aplicación, por ejemplo, en el caso de Firefox, eh, no se abre un solo proceso, se abren varios. O sea, yo si pongo, por ejemplo, ps eh, -ef, pygrep, pongo Firefox, vemos que todos estos son procesos. Acá tenemos uno, acá tenemos otro acá, otro acá, otro acá. Este es el Processos ID, este es el Parent Process ID. Ahora no me muestra digamos, la columna porque yo filtré nada más, no me está mostrando todo. Pero bueno, este es el proceso padre y este es el proceso hijo. Este proceso padre va a tener asociado eh, varios procesos hijo, en realidad no es solo este. Y cada uno de los procesos estos va a tener siempre puede tenerlo o no, eso depende de la aplicación en realidad. Eh, pero bueno, generalmente hay que ver cómo funciona la aplicación. Por ejemplo, si yo elimino este proceso, hay que ver, probablemente Firefox se cierre. Vamos a cerrarlo, vamos a eliminarlo. Bueno, si vemos que se cerró, entonces automáticamente, capaz por la aplicación o lo que fuera, obliga a cerrar todo porque deja de funcionar. Eh, Hay otras aplicaciones que no, que por ahí eliminando un proceso no se termina el cerrar del todo. ¿Será Eh, porque capaz que automáticamente se vuelven a aprender? s- eh, en en realidad, en realidad es así, porque por ahí estás eliminando un proceso hijo, pero un proceso que solamente afecta a un proceso padre y no a otros procesos padres. No sé si me explico bien. Es Claro, como está que vos podés, afectando a la aplicación en concreto, pero no al claro, es sistema, como que vos digamos. podés tener, por ejemplo, a ver, agrando acá, un proceso padre que tenga un número, por ejemplo, 10.680, que tenga asociado varios procesos hijos que sean, por ejemplo, no sé, 10.679, vamos a poner,
10.678 y 10.677. Esto pone la aplicación de Firefox. Pero a su vez Firefox por ahí tiene otro proceso ID, otro padre, digamos, que arranca, no sé, en el 10.500. Y este a su vez tiene otros procesos, no sé, 10.499, 10.498 y agrego el 10.497. Lo que quiere decir que por ahí, si yo no me doy cuenta y por ahí yo quito este proceso, lo elimino, eh, estoy afectando a esta parte nomás, pero no a esta, porque son dos procesos aparte, de la misma aplicación, ¿eh? Siempre de la misma aplicación. Pero eh, puede pasar que, capaz que dependiendo si yo quito ese que eliminé, puede pasar que este siga ejecutándose o no, por ahí termina forzándose y se cierra este proceso. Pero estos van a seguir funcionando. No sé si me explico bien. Claro, lo que yo me refería a los procesos que, digamos, en términos rústicos, mantienen vivo, o sea, que mantienen prendida a la aplicación. Que los procesos hijos que vendrían vinculados, tal vez quizás alguna faceta adicional que puede provocar, o sea, puede provisionar Firefox, como por ejemplo lo de algo de imágenes, pero capaz que eso se saca y no es necesario para Firefox y vos podés seguir usando el buscador de todos modos. Claro, sí, eso es cuestión de ir probando en realidad, es ir viendo. Yo ahí siempre por ahí lo que recomiendo es usar el comando pstree porque ese te muestra, bueno, acá tiene un montón de opciones, ¿no? Pero acá podemos ver específicamente cuál es el proceso padre, cuáles son los hijos de una determinada aplicación y en base a eso ir quitando. En general, uno cuando quiere eliminar un proceso lo quiere eliminar de forma completa, no lo quiere eliminar de forma parcial porque no tiene sentido. Eh, Quitarlo de forma parcial lo único que va a hacer es que el programa por ahí incluso hasta funcione mal. Lo que pasa es que a veces hay algunas aplicaciones que por ahí ha pasado, por ejemplo, hay una aplicación de red que se llama GNS3 que esa generalmente tenía problemas en Windows, porque cuando vos abrías la aplicación te abría doble proceso, estaba duplicado y te consumía más. Entonces vos quitando uno, con el otro que quedaba ya podía funcionar y el consumo era menor. Eso es una cosa que, eh, nada, no sé si alguno conoce esta aplicación, bueno, por ahí pasó por este tema, sobre todo en Windows, que este programa cuando vos lo abrías te abría dos procesos iguales, idénticos. Era Sí, un bucle. Claro, era algunos juegos que yo había descargado, que yo solía jugar, a veces te salían doble. O sea, te estabas consumiendo prácticamente el doble de la misma aplicación. Entonces claro, yo con el administrador de tareas tenía que borrar uno y igualmente seguía funcionando, pero te ocupaba claro, la memoria, te mataba. claro. Eso es por un problema de la aplicación, que por ahí está o mal programada o tiene algo que no funciona del todo bien. Y bueno, justamente en este caso, en la aplicación esta lo habían reportado ese problema, porque ocurría principalmente en Windows, que por ahí el uso del CPU se elevaba al 100% o la memoria incrementaba un montón. Y bueno, justamente era eso, porque había dos procesos en paralelo iguales que estaban generando mucho más consumo. Eh, En esos casos, por ejemplo, cuando ocurre eso, sí está bueno diagnosticarlo y quitarlo, digamos, el proceso que está repetido, que vemos que no nos está generando una carga más que... De ahí viene un poco esto de entender por ahí también los procesos padre y los procesos hijos. Pero bueno, en general uno cuando quiere eliminar la aplicación o quitar la aplicación, la elimina de forma completa, elimina todos los procesos. Claro, entonces lo de eliminar proceso de hijo es muy específico, salvo que ese proceso de hijo esté causando un problema, pero no Claro, suele ser todos los casos, en algunos casos claro, concretos. claro. Eso en general, por eso hay que ir viéndolo. Hay que ir viendo cuáles son los procesos que tiene. Es indagar un poco y ir probando también. Es cuestión de probar también. En- Así que bueno, no sé si quedó alguna duda. ¿Alguna duda más?
Bueno, está todo en orden. No hay ninguna... No, por parte no, profe. La verdad, buena la clase y gracias también por las respuestas. Buenísimo. Bueno, entonces va a quedar, bueno, queda pendiente de la tarea bueno, para aquellos que no pudieron realizarla. Eh, bueno, como les dije, la clase de hoy no va a tener actividad, así que pueden practicar un poco lo que vimos, el tema de los procesos, indagar un poco más, ver eh, qué hacen cada una de las señales que vimos. Y bueno, ya la clase que viene vamos a estar viendo el último tema, que tiene que ver con el group o la parte de buteo en Linux, que también va a ser muy teórico, no va a haber actividad tampoco. eh, y después, bueno, van a tener el cuestionario que obviamente va a ser sencillo, va a ser teórico, lo mismo que se hizo en el nivel 1, un cuestionario de 10 preguntas, que 6 tienen que ser correctas bueno, para poder aprobar el curso. Así que nada, bueno, entonces nos estaríamos viendo la clase que viene. Buenísimo, profe. Buenísimo. Gracias, Hasta profe. luego, profe. No, de nada, hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.